Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte del pan. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo, nos vas a dar tu amor. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Efectivamente, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos llama y nos reúne. Y es Él el que nos convoca esta mañana para celebrar juntos la Santa Misa, esta fiesta, acción de gracias a Dios, bendecir su nombre, pero al mismo tiempo encomendarle nuestras intenciones, esas intenciones que van brotando en nuestro corazón, hermanos nuestros que han partido ya de este mundo. He ido leyendo una por una, como siempre, sus intenciones, y también veo y me uno, por supuesto, a cada una de ellas, y veo de manera particular que están pidiendo también por estas personas que han muerto en estos días a raíz de la violencia que está afectando a nuestro país. Y pedimos también por la salud de tantos amigos, familiares que han ido ustedes poniendo, algunos que cumplen años hoy día. Yo también tengo una amiga de muchos años, compañera mía de la universidad, de que antes que entra al seminario, que también está de cumpleaños, pero los encomendamos a todos ellos. Y encomendamos de manera especial a nuestro Perú. Estamos de duelo, ciertamente, por esta crisis. Ya la crisis sanitaria nos está haciendo bastante daño, porque ha acarreado también la crisis económica, pero esta crisis política y esta crisis social que nos afecta a todos y que seguramente todos estamos preocupados por el futuro del Perú. Y por eso le pedimos a Dios que envíe su Espíritu Santo, que busque cómo llegar al corazón de las personas que tienen hoy día la capacidad de decidir nuestro presente y nuestro futuro, para que podamos salir de esta crisis que afecta sobre todo a los pobres. Nos afecta a todos, pero especialmente a la población, a nuestros hermanos más vulnerables, cuya jornada además celebramos hoy. Hoy día la Iglesia por todo el mundo celebra la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco el año 2017, nuestro la cuarta edición de esta jornada. Y por eso también encomendamos a Dios, a todos nuestros hermanos que están pasando necesidad, sea material, espiritual o moral. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten
Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Una mujer ideal, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Echa mano a la rueca, sus palmas toman el uso. Alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al pobre. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que en las puertas la alaben por sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso e irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo que se refiere al tiempo y al momento, no tienen necesidad que les escriba. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad, para que ese día les sorprenda como ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por tanto, su talento y denle al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échenle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como les recordaba la semana pasada, estamos llegando al final de nuestro año litúrgico, que concluirá, Dios mediante, el próximo domingo. Y el domingo siguiente comenzaremos un nuevo año. Con el primer domingo de Adviento, comenzaremos un nuevo año. Y como siempre, les decía también el domingo pasado, estas semanas últimas del año litúrgico y primeras del nuevo año, la Iglesia nos recuerda también nuestro fin último, es decir, la razón para la que Dios nos ha creado. Y nos recuerda pues esto, como ya decíamos, pero está bien repetirlo, que el Señor volverá, que el Señor volverá. Lo ha dicho San Pablo también de esa manera tan bonita en la segunda lectura. Ustedes mismos saben perfectamente que el Señor
volverá, que el Señor volverá. Y en cuanto al tiempo y al momento, no tienen necesidad que les escriba, porque ya Jesús ha dicho que eso no lo sabe nadie. Cuando le preguntan, ¿y cuándo, Señor, será todo esto? ¿Cuándo volverás? Dice, eso solamente lo sabe mi Padre que está en el cielo. Pero lo que sí sabemos es que el Señor volverá. Y decíamos ya la semana pasada que el saber que estamos caminando al encuentro de Jesús que viene, como la esposa, la iglesia va al encuentro del esposo, ya eso ciertamente nos da alegría, aunque también tenemos que aceptar que en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país, esta alegría que no deja de existir en nuestro corazón, pero al mismo tiempo se une a este sufrimiento profundo, ¿no? que probablemente todos estemos experimentando al ver cómo se ha venido deteriorando la situación en el país. Pero bueno, estamos en domingo, estamos día de fiesta y nos unimos a la alegría de toda la iglesia, nos unimos también a esa alegría de saber que el Señor viene y que todo esto que nos hace sufrir tanto, al final pasará. Ahí, como ha dicho el Señor, cuando nos ha hablado el Señor del reino de los cielos, siempre nos habla del reino de los cielos como algo grande, ¿no? Como una gran fiesta. Y así esa fiesta vamos, aunque en el camino tengamos que pasar por diversos momentos de dificultad como el que estamos atravesando. Pero bueno, no me quiero ir del tema de hoy día, ¿no? de la palabra de hoy. Decíamos entonces esto, que la iglesia nos recuerda que el Señor vuelve, que el Señor vuelve. La semana pasada lo hizo a través de la parábola de las vírgenes, hoy día lo hace a través de esta otra parábola que nos relata Mateo, la encontramos también en Lucas, por ejemplo, ¿no? Un señor, dice así, el reino de los cielos, de eso nos está hablando Jesús, es también como un hombre que se ausentó, se tenía que ausentar. Lucas explica bien, dice, se tenía que ausentar para ir a tomar posesión porque lo iban a hacer rey. Entonces ya con la precisión de Lucas ya nos damos cuenta de que este señor es el mismo Jesús, es el mismo Jesús, es Dios, ¿no? Es el mismo Jesús. Y entonces dice, se tenía que ausentar y llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Lo primero, entonces, ya que está hablando el Señor del reino de los cielos, lo primero, naturalmente, que atrae nuestra atención es la magnanimidad de este Señor, la magnanimidad de esta persona. Un talento era muchísimo dinero. Para que se hagan una idea, una equivalencia, un talento en la época de Jesús equivalía a 50 kilos de oro. Imagínense que son 50 kilos de oro, pues a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos, a otro le da 1 talento. ¿Por qué a cada uno le da distinto? Dice muy bien Jesús, a cada uno según su capacidad. Y a San Pablo dirá que Jesús nos ha colmado de toda clase de bienes espirituales y celestiales, ¿no? Y también debemos reconocer que también el Señor nos provee incluso de bienes materiales, ¿no es cierto? Pues estos son los talentos, son todas esas gracias, esos bienes que el Señor nos da, y nos lo da a cada uno según nuestra capacidad, porque Dios a nadie le exige por encima de su capacidad. Primer punto a tomar en cuenta entonces, la magnanimidad. ¡Qué magnánimo es Dios! Que nos da tantísimo, nos da tantísimo. Nosotros algunas veces no sabemos valorar, como ni siquiera sabemos lo que es un talento, ¿no? Pues eso, muchas veces no sabemos valorar lo que el Señor nos da. Pero si tenemos un momentito para dejar de correr en esta vida tan agitada, y nos ponemos a contemplar, y nos damos cuenta cuántos bienes que nos da el Señor, cuántas gracias, innumerables gracias. Ya el estar en la iglesia, el haber recibido el sacramento del bautismo, la posibilidad de confesarnos, de celebrar la Eucaristía, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la comunidad, tantos bienes, tantos talentos, tantas gracias, cuánto el que lo hace, ¿no es cierto?, cuánto diálogo con el Señor,
¿Cuántas cosas nos ha dicho y nos sigue diciendo el Señor en la intimidad de la oración? ¿Cuánto se nos revela a Dios y ese amor, etcétera, etcétera? ¿Cuánta providencia, incluso en bienes materiales? En fin, entonces, primera cosa esto, ¿no? Reconocer que Dios es bueno, que Dios es grande y todo lo hace estupendamente bien. Levantamos un poquito nuestros ojitos y vemos esta tierra llena de todo, y nuestra campiña tan bella, y nuestro mar tan rico, y todo, y la belleza de nuestro Misti, etc. Dios lo hace todo. Dios es generoso, Dios es generoso, y todo eso nos lo da a nosotros. Toda la creación Dios la ha hecho para nosotros, y si bien ya la creación ha sido un don enorme, todavía más nuestra redención en Cristo Jesús, muerto en la cruz por nuestros pecados. Y este hombre se va, como Jesús, que lo dijo: me iré, ahora me ven, dentro de un tiempo no me verán, después me volverán a ver. Y Jesús se despide de su iglesia y le entrega a su iglesia, en la persona de los apóstoles, le entrega el don más grande que existe, el don del Espíritu Santo, Pentecostés. Y a través del Espíritu Santo Dios nos lo da todo. Los talentos son una simple figura, porque Dios nos da, por supuesto, mucho más que estos talentos. Y el Señor se va. ¿A qué? Se va al cielo, para que su Padre lo corone como Rey de toda la creación, Rey del universo. Celebremos esa fiesta dentro de 2 semanas. Pero luego volverá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará cuando vuelva? Porque esta parábola habla de nosotros. Porque todos los que estamos aquí, reunidos, incluso a través del lente, digamos así, de su pantalla, todos nosotros estamos en esta parábola. A unos Dios le habrá dado como 5 talentos, o sea, una cantidad de gracias. A otros le da 2, a otros le da 1, pero a todos estamos en esta parábola. Porque Dios nos ama a todos, y nos ha llamado a todos a formar parte de su iglesia. Y nos ha llamado a todos a santificar este mundo, a santificar este mundo, a hacer presente su amor en este mundo. Y entonces ya sabemos quién es este Señor, y ahora ya sabemos quiénes somos nosotros. Y entonces ahora la pregunta es: ¿y cómo estamos nosotros gestionando estos talentos? Porque el Señor volverá, ha dicho San Pablo, como ladrón en la noche, lo ha dicho también Jesús en el Evangelio, en otro Evangelio, el Señor volverá. Y entonces, ahora la pregunta es estupendo: ¿y cómo estoy yo gestionando los talentos? Primera pregunta: ¿cuáles son esos talentos que Dios me ha dado? Interesante que cada uno se pueda preguntar: ¿qué talentos me ha dado Dios? Y descubriremos que todos tenemos muchos talentos, muchas gracias de Dios, muchísimas gracias de Dios. Y que nadie es tan pobre, ni siquiera en bienes materiales, como para no tener algo que invertir, como dice, y hablaremos dentro de un momento. Entonces nos hacemos esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo yo con estos talentos? ¿Por qué? Porque el Señor volverá. Entonces dice, fíjense qué cosa tan bonito, al cabo de mucho tiempo, porque el Señor parece que demora, que no vuelve, parece que no vuelve, ¿no es cierto? Pero ya lo dice bien el apóstol, ustedes piensan que Dios se demora, no, lo que pasa es que Dios nos está dando un tiempo para que hagamos fructificar estos talentos, para convertirnos. Pero muy bien, el Señor vuelve y dice: al que había recibido 5 talentos, le presentó otros 5. Fíjense ustedes cómo los había multiplicado. 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5. Y el otro, que le había dado 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2. ¿Y qué le responde el Señor? Fíjense, a los 2 le dice lo mismo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en el reino de los cielos. Este es el reino de los cielos, el gozo. Fíjense ustedes, ¿no? Has sido fiel en lo poco. Imagínense, como les decía, 5 talentos, 250 kilos de oro. ¿Qué no tiene? Fíjense, y eso que a uno que tiene la mentalidad del mundo le puede parecer mucho, 250 kilos de oro, quien no quisiera que nos lo dejen, ¿no es cierto? Impresionante. El Señor dice: esto es poco.
Es poco, hermanos, es poco. En realidad es nada. Dice San Pablo, todo eso que el mundo me ofrece, oro, poder, prestigio, fama, etcétera, etcétera, el imponer mi voluntad, el machacar a los demás, todo eso es basura, lo con tal de alcanzar a Cristo, lo con tal de entrar en el reino, que es el final, el fin por el que el Señor nos da esta parábola. Pero bueno, siervo bueno y fiel, ha sido fiel en lo poco, ha sido fiel en lo poco. En cambio aparece este tercero, pobrecillo, y dice este tercero, fíjense lo que dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, ya empieza criticando al Señor, murmurando de su Señor, de aquel que había confiado en él y que le había dado un talento, que le había dado 50 kilos de oro y se había marchado. Y encima el otro comienza juzgando, comienza criticando. En el fondo, ¿para qué? Para justificarse. Dice, por eso me dio miedo. Fui y escondí en tierra tu talento. Y aquí te lo devuelvo. Y es una cosa interesante, ¿por qué? Porque había una ley rabínica, esto es el pueblo de Israel, que permitía esto. Que cuando una persona daba a otra parte de sus bienes para que se los administre, si era dinero, normalmente uno tenía que devolver el dinero con los intereses, al menos los intereses. Por eso dice, el Señor le respondió, siervo malo y perezoso, etcétera, etcétera, al menos tendrías que haber entregado mi dinero al banquero para que me devuelva al menos con los intereses. Era lo mínimo que uno estaba obligado, salvo, esto estaba en una ley rabínica, salvo que uno enterrara, efectivamente enterrara el dinero, y si lo enterraba, estaba exonerado de devolverlo con los intereses. Y por eso Jesús le dice esto. Muy bien, y entonces, ¿qué dice? Eres un siervo malo y perezoso. Y perezoso. Y el Señor no se defiende. Según tú, yo cosecho donde no sembré, recojo donde no esparcí. O sea, según tú, yo soy un hombre injusto. Pues con mayor razón tendrías... No, el Señor no se defiende. Con mayor razón tendrías que haber procurado que esto dé fruto. O sea, tu excusa no es válida. Ahora van a ver dónde vamos a llegar. Y dice el Señor, quítenle su talento y denle al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará el reino de los cielos, hermanos. El reino de los cielos. Eso se llama la sobreabundancia del reino de los cielos. El Señor nos dará con creces de todas esas gracias que el Señor nos ha dado en este mundo, si nosotros sabemos vivir, como dice San Pablo, no como hijos de las tinieblas, sino como hijos de la luz. Si nosotros sabemos hacer la santa voluntad de Dios y usar esos talentos para hacerlo fructificar en el reino de los cielos, para hacer que el reino de los cielos se extienda, para llevar la buena noticia del amor de Dios con la palabra y con las obras, entonces dice al que tiene, eso es el reino de los cielos. Fíjense qué cosa tan bonita. Es el reino de los cielos que empezamos a experimentar ya en este mundo, porque el Señor nos va dando sus talentos, y en la medida en que nosotros los vamos usando de sus gracias, el Señor nos las va multiplicando ya en este mundo, y empezamos a experimentar ese gozo del reino ya en este mundo. Pero todavía al final de los tiempos, ese gozo será muchísimo mayor, será sobreabundante, no sobrará. Esa es la grandeza del reino de los cielos, cuyo pálido reflejo es la grandeza de la creación, es un pálido reflejo de la exuberancia, de la belleza de este reino que nos está esperando y al cual el Señor poquito a poquito nos va introduciendo en la medida en que vamos siendo siervos buenos y fieles, también con nuestras dificultades, pero vamos siendo siervos buenos y fieles. ¿Y qué significa ser siervo bueno y fiel? Fíjense, el Papa lo ha explicado bien esta mañana. Ser siervo bueno y fiel significa arriesgar, significa fiarse de Dios.
y ponerse en movimiento. Y ponerse en movimiento. Esto significa ser un siervo bueno y fiel. Ese tercer siervo, ese siervo malo e infiel, ¿por qué se ha quedado paralizado? ¿Por qué ese siervo ha escondido el dinero? Porque él había oído hablar, fíjense, y había creído que este señor era malo, era injusto, y entonces le tenía miedo. No quería equivocarse, no quería fallar, tenía miedo de hacer negocio, de invertir el dinero y perder, porque pensaba que este señor no lo iba a perdonar. Pensaba que este señor le iba a exigir más de lo que él podía haber conseguido. Por eso lo entierra, porque si no lo usaba, como les digo, por la ley rabínica, si no lo usaba, no tenía el señor derecho a exigirle ni un centavo de interés. Por eso lo entierra. Y este tercer siervo es como la figura, como la imagen, como la imagen de aquellos que viven bajo la esclavitud de la ley. Dice San Pablo, la imagen de los que viven bajo la esclavitud de la ley, que se han hecho un Dios que no es el Dios de Jesucristo, y que pueden venir a misa, y que pueden confesarse, y que pueden rezar, pero en el fondo la relación con Dios es una relación de miedo, porque piensan que en el fondo Dios es injusto, que nos exige más de lo que podemos dar, y que te da, y que te da más de lo que puedes administrar, cuando el Señor Jesús lo explica muy bien. A cada uno le dio los talentos según su capacidad. Dios, este señor, sabía que este tercer siervo, pobrecillo, ¿me entienden? Era un poquito así, entonces por eso le da un talentito, pero de todas maneras son 50 kilos de oro, ¿no? Y el Señor, eso, ¿cómo le iba a exigir más? Pero este es el problema, queridos hermanos, y por eso, fíjense muy bien lo que decía el Papa ya al inicio de su pontificado. Prefiero una iglesia, una iglesia herida por salir a evangelizar. Prefiero cristianos heridos por anunciar el evangelio, por hacer presente el amor de Dios en el mundo, que una iglesia enferma por encerrarse en sí misma, un cristiano enfermo por encerrarse en sí, en el cumplimiento de la ley, y para no correr el menor riesgo de fallar, entonces se esconde en las paredes de su parroquia, se esconde en las paredes de su casa, se esconde en la fortaleza de su pequeño grupito parroquial, y no va más allá, no va más allá. Lo que hoy día se dice, no sale de su zona de confort, y en consecuencia no hace fructificar los talentos, porque estos talentos en el fondo, ¿qué es? El amor de Dios. Y el amor de Dios el Señor no nos lo ha dado para que nos lo quedemos nosotros en una relación intimista, yo con Jesús en el sagrario, intimista, yo con Dios, o mi pequeña familita, mi pequeña comunidadcita, no, mi pequeño grupito, no es para eso. ¿Se necesita la intimidad con Dios? Claro que sí. ¿Se necesita una familia unida que rece juntos? Claro que sí. ¿Se necesita vivir la fe en una comunidad? Claro que sí. Pero no para encerrarnos en el sagrario, no para encerrarnos en la casa, no para encerrarnos en el salón parroquial, sino ¿para qué? Para nutrirnos, para seguir recibiendo estos talentos y de esa manera poder salir, iglesia en salida, que le llama el Papa Francisco. ¿Y salir a qué? Salir, fíjense ustedes, a hacer presente el amor de Dios y hacerlo presente con nuestras palabras, pero también con nuestras obras. Porque si las obras no acompañan a las palabras, entonces las palabras no son dignas de crédito. No son dignas de crédito. Tú no eres digno de crédito si solamente hablas del amor de Dios y no amas como ama Dios en tu vida cotidiana. No eres digno de crédito. Por eso la misión de la Iglesia siempre ha ido de la mano. Siempre la misión de la Iglesia se ha realizado a través de una vía que tiene 3 carriles que los recorremos juntos. Y si no los recorremos juntos, no somos la Iglesia de Jesucristo. La predicación de la palabra, la celebración de los sacramentos, donde recibimos aquello que la palabra nos anuncia, y la diaconía, la caridad,
donde hacemos presente la verdad de esa palabra y la eficacia del sacramento que recibimos. Que obra en nosotros, que la gracia de Dios obre en ustedes, dirá San Pablo. Y también lo dirá respecto a él: no soy yo, ha sido la gracia de Dios la que ha obrado en mí, la que ha fructificado en mí. Y eso efectivamente nos lo recuerda también hoy día la Jornada Mundial de los Pobres. Fíjense, qué cosa tan bonita, qué idea tan buena del Papa. Hacer una Jornada Mundial de los Pobres. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Que hoy día todos demos un poquito de limosna, ¿no? Eso tenemos que hacer todos los días, o por lo menos de modo constante. ¿Con qué finalidad el Papa ha creado esta jornada? Para ayudarnos a recordar la importancia de los pobres en nuestra vida, la importancia de los pobres en la vida de la sociedad y en la vida de la comunidad, que los pobres son nuestra riqueza, son una riqueza para nosotros. Y fíjense, qué necesario es esto. ¿Por qué? Porque el mundo hoy día ignora a los pobres. El mundo hoy día descarta a los pobres. Los pobres son un fastidio para el mundo, esa mentalidad mundana. Pero atentos, porque esa mentalidad mundana se nos puede meter también a nosotros. Fíjense qué horrible sería. Y que terminemos como el mundo, descartando a los pobres. Llamando a los vagos, váyanse a trabajar sin vergüenza, a toda esa gente pobre que vemos cada vez más en la calle, porque esta crisis sanitaria, que ha tenido esta crisis económica, cuánta gente se ha quedado sin trabajo, no tienen qué comer. Impresionante, ¿no es cierto? Y tanta gente, estos vagos, no, que vayan a trabajar, estos que se vuelvan a su país, estos migrantes, no sé cuántos. Y peor todavía, los más pobres y los más indefensos, los niños por nacer en el vientre de su mamita, los ancianos, los enfermos, ya los enfermos ancianos que según la mentalidad del mundo ya no tienen nada que aportar y encima son una carga para la familia, un costo para el Estado. Entonces hay que descartarlos y se inventan estos eufemismos: interrupción del embarazo, muerte digna, toda la misma, perdónenme que les diga, toda la misma porquería, lo que dice bien San Pablo, toda la misma basura. Toda la misma basura. Increíble. Pues bien, queridos hermanos, es ahí, justamente, nos ha recordado la primera lectura, haciendo este elogio a la mujer. Tiende su mano a los pobres. Sabe dar limosna. Y esto es fundamental en la vida del cristiano. El servicio a Dios, que pasa necesariamente por el servicio al prójimo. Y esto es lo que nos quiere recordar el Papa Francisco en esta jornada. Las palabras de Jesús: pobres tendrán siempre con ustedes. Y los pobres no son una carga, que eso es lo que así los mira el mundo. Los pobres no son un desecho, así los considera el mundo. No. Los pobres son una riqueza. El Papa en el mensaje para hoy día nos recuerda algo, qué bonito esto. Son una riqueza, porque justamente son aquellos que hacen posible que nosotros experimentemos la plenitud de la vida en la donación, en donarnos a ellos que no tienen nada que devolvernos. El amor gratuito, como Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y también nosotros, fíjense ustedes, los pobres, nos enriquecen con su pobreza en la medida en que nosotros nos donamos a ellos gratuitamente, compartiendo nuestros bienes materiales, llevando una palabra de consuelo a una persona que sufre, visitando a un enfermo, etc. Son los talentos que Dios nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras capacidades, la donación como médico, como profesional, atendiendo no solamente al que te puede pagar, sino también al que no te puede pagar, etcétera. Es decir, donándonos, y es ahí una cosa impresionante como la gracia de Dios se va reproduciendo en nosotros y vamos experimentando cómo es verdad las palabras de Jesús, cómo son verdad. El que pierde su vida por mí, por el Evangelio, por los pobres, el que sabe donarse, el que sabe salir de sí mismo, el que no vive, el Papa esta mañana ha hablado de esto, el que no vive acaparando todo para sí, todo lo quiere para sí, los bienes, el tiempo, todo, hacer su voluntad, todo. El que vive así acaparando al final terminará vacío, porque aquel que tiene se le dará,
al que no tiene aún lo que cree tener, le será quitado. Queridos hermanos y hermanas, bendito sea Dios que no nos deja en la ignorancia, que no nos deja en la ignorancia. Este es el camino de la verdad. Este es el camino al reino de los cielos. El Señor viene y ahora nos corresponde a nosotros ir a su encuentro cargados de las buenas obras, como dice también el apóstol San Pablo. Ese es el sentido de nuestra vida. Y en la medida en que vamos realizando esas buenas obras, esa vida divina crece en nosotros. Ese reino de los cielos va entrando en nosotros. Seguramente muchos, ojalá que todos ustedes tengan la experiencia de esto, entenderán bien lo que les estoy diciendo. El gozo, la alegría de vivir desprendido de sí mismo, de vivir pensando en el otro, que tu esposo, tu esposa, tus hijos, la familia, digamos así, más alargada, por llamarlo de esa manera, el barrio, etcétera, 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 construyendo juntos, no destruyendo, como lo estamos viendo en estos días. No voy a alargarme más, queridos hermanos y hermanas, pero quiero pedir, recemos por nuestro Perú, porque lo que está pasando, seguramente ustedes se dan cuenta, es sumamente serio. No podemos nosotros azuzar la violencia, no podemos nosotros permitir que se destruyan bienes públicos o privados, como ha pasado en otros países con este tipo de marchas. Todos tenemos y todos tienen el derecho, por supuesto, de salir, incluso manifestarse públicamente, sí, pero dentro de unos canales, dentro de unas formas democráticas. Es que a los otros las han violado. Bueno, pero no porque el otro la ha violado, la vas a violar también tú, si no ya volvemos a la ley de la selva. En esto tengamos mucho cuidado, porque la política desata pasiones. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las pasiones. Nosotros nos dejamos llevar por el amor. Si una persona ha cometido un delito, tendrá que ser investigado y eventualmente, si se le comprueba, tendrá que ser sancionado. Claro que sí. Si alguien se ha extralimitado en sus funciones, naturalmente habrá que buscar los cauces dentro de la democracia y de la paz social para que esa persona pague por haberse extralimitado de sus funciones y abdique del poder al que ha llegado. Sí, todo eso por supuesto que sí. Vías democráticas, cauces, no violencia, porque la violencia, como sabemos, engendra solo más violencia. Y lo peor, que hay personas que quieren crear el caos, entonces encima se meten, ¿cómo se dice? Sí, se meten ahí, disfrazados, digamos así, de gente manifestante. En el fondo lo que quieren es crear violencia porque quieren crear un caos en el país. ¿Quiénes son los que más sufren? Los pobres, hermanos. En esta Jornada Mundial de los Pobres, recemos por ellos, pobres materiales, pobres morales, gente que sufre, y recemos también por nuestro Perú, para que el mal ya cese en este país, cese tanta corrupción, tanta violencia, que cese. Y que Dios nos inspire a las personas que hoy día tienen la posibilidad de decidir, que el Espíritu Santo les toque el corazón y que por alguna vez, finalmente, en tantos años, surja alguien, aunque sea uno, que piense en el bien de la nación, que piense en el bien de todos, especialmente los más pobres y necesitados. Y pidámosle a Dios mucho discernimiento, porque al final esas autoridades son las que han sido elegidas a través de una votación en la que hemos participado todos. Son ellos los que nos han llevado a esta situación, y a ellos han sido elegidos por una votación universal. Así que el Señor nos ayude a ser más cuidadosos la próxima vez. Pero ahora lo más importante es que viene el Señor también esta mañana, ya casi a mediodía, empezando la tardecita, viene el Señor ahora. También, ¿a qué? A hacernos presente su reino, a través de su cuerpo y de su sangre, y a darnos algo mucho más grande que cualquier cantidad de talentos, su propia divinidad, el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesucristo, que esta mañana, a través de este lente, va a llegar al hogar de cada uno de ustedes. Les invito a todos a abrir el corazón para acoger al Señor que viene, ya como un anticipo de su última venida, viene también hoy día y nos quiere colmar de gracias, darnos más talentos para que, haciéndolo fructificar, podamos comenzar a experimentar el reino de los cielos ya en este mundo. Amén.
Hermanos y hermanas, en medio de las dificultades que nos tocan atravesar, no obstante todo eso, renovamos todavía con más ahínco nuestra profesión de fe en Dios unitrino, Dios amor, Dios que lleva la historia y que la quiere llevar a través también nuestro. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venirá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con el corazón compungido por la situación que viene atravesando el Perú, por toda esta violencia que se ha desatado de un lado y de otro, le presentamos al Señor nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen sirviendo al rebaño a ellos encomendado con los talentos que Dios les ha dado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que en medio de esta crisis sanitaria, política, económica y social, busquemos todos la reconciliación y la unidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren violencia e injusticias, para que unidos a Cristo crucificado, experimenten cada día el consuelo del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que multiplicando en santidad y buenas obras los talentos que Dios nos da, vivamos con la esperanza puesta en la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que derramas sobre los corazones de tus fieles diversos dones, concédenos ser fieles en esta vida para poder entrar en el banquete de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero decirte, Padre Naimará, quiero decirte, Padre Naraucano, quiero mostrarte, Padre mi Otavalo, quiero darte las gracias por mi amerindia, quiero decirte fuerte que te amo en quechua, quiero sembrar tu reino con trigo maya, quiero darte mi vida como azteca, quiero adornar tu frente con oro inca. Mi Padre, en tu corazón encuentro mi sintonía, y quiero consagrar ahora a mi pueblo, todo a María, todo a María. Quiero decirte, Padre, en guaraní, quiero alabarte, Padre, con mi alma suara. Quiero mostrarte, Padre, sierra y mares, quiero darte las gracias por mi amerindia. Mi Padre, en tu corazón encuentro mi sintonía, y quiero
quiero consagrar ahora a mi pueblo, todo a María, todo a María. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas tanto a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, parte para nosotros el pan y nos explica las Escrituras. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, cuando estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que por su pasión y muerte en cruz condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él vuelva y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos vivir siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón agradecido a Dios por todos los talentos que nos confía, nos ha confiado y nos seguirá confiando, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, antes de dar la bendición final, como cada domingo después de la misa, nos dirigimos a la Santísima Virgen María,
Hoy día la queremos invocar como Reina de la Paz, Señora de la Paz, para pedirle que como mediador de todas las gracias, nos obtenga de Dios esta gracia, la pacificación de nuestro país, que hoy día está tan movido por esta violencia inhumana. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y muerte en la cruz, alcancemos con él la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y antes de despedirnos, queridos hermanos y hermanas, quería invitarlos en esta Jornada Mundial de los Pobres a no olvidarse de nuestra campaña Esperanza en la Emergencia, que la comenzamos cuando comenzó la pandemia. Como ustedes saben, a finales de marzo la lanzamos y que a lo largo de estos meses la hemos seguido llevando entre todos. Gracias, por supuesto, a su generosidad, a su colaboración, etcétera. Ya son pues ya 8 meses estamos por cumplir, ¿no es cierto? Pero hay muchos hermanos nuestros y ya estamos alimentando 140.000, 150.000 hermanos. Es muchísimo, mucha gente necesitada. Pero les digo una cosa, todavía las peticiones siguen llegando. Es impresionante cómo los párrocos y ellos van casa por casa, ya están yendo a las zonas más alejadas, porque hay gente que ni siquiera puede salir de su casa, no tiene cómo movilizarse para ir a la parroquia. Y entonces les pido, sé que ya son bastantes meses, pero apelo a su generosidad y a su bondad, ¿no? Todos aquellos que puedan seguir colaborando, por favor, háganlos. Según el último reporte del viernes en la noche, que me hace llegar Cáritas todos los días, el reporte, ya prácticamente los fonditos se nos van ya prácticamente agotados. Nos quedan para 100 y pico canastitas más y nada más, ¿eh? Así que a ver si, movidos por esta Jornada Mundial de los Pobres, y sabemos también por el Evangelio, esos talentos que Dios nos ha dado también en bienes materiales, hacerlos multiplicar. Invirtiendo en los pobres, el Señor nos multiplica y nos da el 100 por 1 ya en este mundo y luego abundancia en la vida eterna. Así que seamos todos generosos porque los hermanos todavía nos necesitan. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.